Hola. Si enciendes el micro te podemos escuchar. A ver si nos ponemos de acuerdo. No sé si no sé si tienes señal o Rosalba. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, Ah, tengo bien, señal. fenomenal. Ya nos estamos asustando. Bueno, nada, buenas tardes, Rosalba. Bueno, te estaba presentando antes. Eres periodista, defensora de derechos humanos, directora del portal web alcarajo.organización y la Corporación Puentes por la Paz, Voces por la Vida, además de analista economista. Bienvenida a Radio del Pueblo y al canal de YouTube de Cenizas de Babilonia, Diáspora Española. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por tener este espacio. Los estuve escuchando muy ameno y sobre todo mucho análisis, que es tan importante darle al público. Aquí estoy. Bueno, pues nada, mira, bueno, vamos a empezar por lo que está sucediendo. Precisamente ha habido dos compatriotas tuyas que han sido detenidas, iban en uno de los barcos. Luna se llama y Manuela. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando actualmente con la flotilla, Israel? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, tengo que comenzar a decir que desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos sin lugar a duda una organización como la ONU que se creó justamente para tener una dinámica de cooperación y organización, ese centro de eje de poder de control, que ya no funciona. Y al no funcionar, distintos países violentan la ley, el derecho internacional, como a ellos les conviene. Es lo que está haciendo justamente Israel en complicidad con el Estado de Estados Unidos, y esto permite afectar a todas las ciudadanías. Primero, felicitar a cada uno de los participantes que están en los distintos barcos, en las distintas flotillas. Gracias por la valentía, gracias por la resistencia, gracias por levantar la bandera de la paz. Creo profundamente que la humanidad nos tenemos que aprender a mirar con ojos de amor, eh, con ojos humanos, aunque suene repetitivo, ¿no? O sea, cómo nosotros los humanos no nos miramos como humanos, ¿no? Y creo que la resistencia y la movilidad que hacen las personas, los viajeros en cada flotilla, es eso, creer que todavía es posible un mundo más digno. Ahora, respecto al pueblo palestino, toda nuestra solidaridad, todo nuestro compromiso en seguir levantando la voz, no solamente por los niños y niñas, sino por la soberanía de los pueblos. Creo profundamente que no podemos seguir bajo un estado criminal o una organización global criminal como la que desarrolla Estados Unidos en el mundo. Hace poco escuchaba a uno de los compañeros que me antecedió y decía él, ¿quién es Estados Unidos para creer que tiene todo el derecho de mandar en los demás países? Y es eso, creo que la Organización de Naciones Unidas está obsoleta o se hace una revisión interna o sencillamente los 198 países tenemos que comenzar a mirar hacia dónde vamos a caminar, a transitar en lo que para mí ya es un nuevo orden mundial. Hubo una intervención de Gustavo Petro en la ONU, que dicen muchos que va a pasar a la historia junto con las intervenciones que tuvo un momento Hugo Chávez o Fidel Castro. Siempre me acuerdo de esa frase tan famosa que dijo Hugo Chávez: aquí huele a azufre, ¿no? ¿Qué opinas de la intervención de Petro y crees que puede ser el inicio de que se conciencie de que la ONU tal como la conocemos hoy en día ha llegado al final? No puede ser que un país pueda definir con un veto por lo que decida la mayoría, ¿no? Quería saber un poquito tu opinión al respecto y el sacarle la visa como se la han sacado a Petro. Es que todo comienza mal a partir de que 5 países son los que tienen el derecho a vetar. Ya a partir de eso, la organización o cualquier organización pierde el control y autonomía. Ya no va a prevalecer el derecho de los pueblos, porque es un ente garante de los pueblos, de la soberanía, de la dignidad humana. Y al no tener esa dignidad humana, no sirve la organización. Y hay que tenerlo claro. Y ojalá las organizaciones que dicen trabajar por la defensa de los derechos humanos tuvieran esa claridad y esa conciencia política. Y más que conciencia política, conciencia humana.
Ahora, respecto a la declaración que dio nuestro presidente Gustavo Petro en la ONU, como usted bien lo decía, nos hizo recordar incluso el discurso que dio el Che, los más recientes, Fidel, Hugo Chávez, pero en el caso nuestro en Colombia es distinto. ¿Y por qué se genera distinto? Porque nosotros llevábamos gobernados por la ultraderecha. Es la primera vez que tenemos a un presidente, aunque él se llame de izquierda, yo tengo que decirlo, para mí Gustavo Petro no es un presidente de izquierda, Gustavo Petro es un presidente de centro izquierda, ¿sí? Que le permite, lo que pasa es que como es la primera vez que hay un presidente de centro izquierda en nuestro país, los ciudadanos y algunas organizaciones creen que está haciendo algo extraordinario. Y yo me pregunto, cuando lo cotidiano se vuelve extraordinario, ¿no? Cuando defender la vida se vuelve extraordinario, cuando generar políticas de administración pública, que es el deber de un servidor público, se vuelve extraordinario. Cuando nosotros somos el tercer país más desigual del mundo, cuando tenemos una guerra eterna en nuestro país, y esas guerras son producto de las malas políticas y de la violencia paraestatal que tenemos nosotros en Colombia. Obvio que se ve algo, es un discurso histórico, porque es el primer presidente que lo hace. Y hay varios elementos dentro de ese discurso que resalto y uno de ellos es cuando él habla en este tema que siempre dice no hablen de política ni hablen de religión, porque hay siempre diferencias. Pero él dice un tema y es que el pueblo de Israel no es elegido, la humanidad es la elegida por Dios. Y yo me voy, digamos, a revisar las escrituras bíblicas para los cristianos y nosotros encontramos que el pueblo que decía tanto Dios era la gente que creía en él, ¿sí? Que creía en Abraham. Ojo, estoy hablando desde la Biblia, de la lectura del texto bíblico. Y es efectivamente lo que dijo Gustavo Petro. Quien cree en Dios forma parte de la humanidad. Y aún así no creyera en Dios, hay un Dios que lo protege, porque no hay un Dios dual. Hay un Dios que vive, ¿sí? Y que desea el bien para la humanidad. Por lo tanto, nadie se puede jactar de que, en escudarse en una religión para asesinar como lo está haciendo Israel en estos momentos contra el pueblo palestino. Ahora, lo escucho. No, 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 no. Te quería, bueno, si tienes algo que añadir al respecto. No, lo escucho, tranquilo. Bueno, no, a ver, va a haber elecciones en Colombia, Gustavo Petro no se presenta, hay distintos precandidatos que van a ir como unas primarias. ¿Cómo ves esta situación en el pacto histórico? ¿Cuántos candidatos hay? No sé, de tu perspectiva de periodista, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, a ver, el tema, lo decía, esto pasó algo muy similar como cuando llegó el presidente Hugo Chávez a Venezuela, ¿no? Que unió a Decos y Copellanos en ese gran partido unido del PSUV, ¿no? Ujú. Y dentro de esos procesos, cuando llega una figura distinta a la que siempre han gobernado, van a haber personas que sí van a aportar a la política y van a haber otras que no van a aportar tanto a la política y que siempre van a seguir trabajando, es decir, muestran la verdadera cara, ¿sí? Es lo que ha pasado en el Pacto Histórico de Colombia. Se unió mucha gente y terminaron abandonándolo porque sencillamente no era la esencia política de esos políticos que se agregaron al Pacto Histórico. Como en todos partidos, hay personas que están a favor de algunas políticas de su partido y hay otras que están difiriendo. Pero hablemos de los tres candidatos base. Por ejemplo, tenemos a Carolina Corcho, médico psiquiatra, es ministra de Salud, ha recorrido el país, una mujer que le cabe el país en la mente, y esto se nota cuando ella da sus discursos, cómo habla con seguridad y apropiación de cada territorio de nuestro país. Hay que decir que ella ayudó a redactar lo que es el pacto histórico, el programa de gobierno del actual presidente Gustavo Petro, que le permite conocer aún más hacia dónde direccionar. Eh, y a pesar de haberlo escrito, hay contradicciones y hay cosas que entre ellos, por ejemplo, Gustavo Petro y Carolina Corcho difieren.
porque esa es la democracia y creo que también eso forma parte del individualismo en estos procesos de elegir a los candidatos políticos. Pues no podemos esperar que una Carolina Corcho sea igual que un Gustavo Petro, ¿no? Claro, Y tampoco podemos esperar que un CPA sea igual que una Carolina. Entonces, ahí pasamos a revisar la carta del senador Iván Cepeda, un hombre intachable, dedicado a crear leyes, a defender la verdad. Él tiene un hito histórico en nuestro país y es haber logrado la condena en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por delitos no menores, aun cuando no son menores, son pequeños a los delitos que se le vinculan, como la violación a los derechos humanos y las masacres que ocurrieron en Medellín y en varios territorios de Colombia, que también se le conoce por ser el expresidente o el narco de Pablo Escobar y que está dentro de documentos de la CIA desclasificados, como el narcotraficante 82. Entonces, lograr una condena de esa magnitud cuando Álvaro Uribe Vélez logró penetrar como un cáncer las instituciones de Colombia, es sin lugar a duda un hito histórico en la legislación de nuestro país. Y que las bases, el pueblo colombiano lo llevó, prácticamente lo presionó para que se presentara como precandidato a la presidencia de Colombia. Y por su parte, Quintero, joven, yo creo que es una estrategia política de las que hoy en día se están vendiendo en Latinoamérica, como los nuevos presidentes jóvenes que llegan al poder y que vienen a traer frescura. No tengo Mm, no tengo muy buena afinidad con Quintero porque lo veo que es muy posible que se pueda permear su candidatura o ese proyecto del pacto histórico y termine transitando hacia lo que siempre conocemos en Colombia como la ultraderecha. otro tema también, el tema de Latinoamérica. Estáis en distintos grupos y demás de lo que es en medios alternativos de comunicación aquí en nuestra queridísima patria grande. ¿Cómo ves en general el posicionamiento de Latinoamérica en cuanto hay países como Ecuador o Argentina o el propio Perú que son de derechas prácticamente, unos más que otros? Fíjate lo que están pasando ahora mismo en Ecuador, lo que estamos sufriendo aquí en Argentina o el golpe de Estado que dieron en Perú, que hablamos la semana pasada con Néstor Béjar y nos contó también algo al respecto. ¿Cómo ve la situación política? ¿Crees que se va a recuperar algún día todo lo que integraba lo que era la antigua UNASUR, con la mayoría de los países progresistas que miraban por el bien del pueblo y por una verdadera independencia, ¿no? Que hasta aquí no se ha desarrollado en todo lo que en su momento predicaba Bolívar o el general San Martín aquí en Argentina? ¿Cómo ve la situación? Mira, pues imagínate que Simón Bolívar decía que no se podían quedar mucho en el poder, pero era necesario quedarse en el poder para crear culturas, ¿no? Y porque un gobierno y una sociedad, desde la perspectiva colectiva, no se puede transformar de la noche a la mañana y no se puede eliminar, no se puede crear cultura en 4 años. Por lo tanto, hace falta un líder en Latinoamérica que una, hace falta alguien que de alguna u otra manera jugara el papel que hizo en su momento Hugo Chávez. Hace falta a alguien que tenga más que discurso, acción. Creo profundamente en eso. No hay que solamente quedarnos en el discurso, en la opción de poder movilizar, en la acción de poder unir, en la acción de poder constituir otros espacios mejores. Se me fue acá. Ajá. Entonces creo profundamente que en Latinoamérica hace falta muchos líderes. Por ejemplo, recordamos a un Correa en Ecuador. Permítame un segundo acá. ¿Hola? Hola, qué pena, fue que se me llegó la hija. Ah, bueno. Eh, este, Creo que nosotros tenemos que avanzar justamente en eso, en crear nuevos líderes en Latinoamérica. Ahora, el presidente Gustavo Petro ha hecho un papel muy importante, ¿sí? Insisto, en este papel de que Colombia no tiene raíces como las dejó Bolívar.
pensarlo reconfigurar a Latinoamérica en contra del plan que viene en cascada de Estados Unidos para reconquistar a Latinoamérica. Es que Claro, Estados Unidos busca reconquistar a Latinoamérica porque ya vio el despliegue que ha hecho China y Rusia en Latinoamérica, ¿sí? Rusia y China tienen un plan, yo creo que más de 20 años, para llegar al mercado latinoamericano. Esto no tiene nada que ver con el despliegue que se hizo o la guerra que está en Ucrania, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Los chinos y los rusos ya tenían un plan desplegado económico para Latinoamérica, del cual comenzaron poco a poco a ingresarlo, conocer, a quedarse con grande economía, y una vez constituida esa economía, comenzaban a aplicar otros mecanismos como las relaciones internacionales, que pudiesen dar un camino económico a Latinoamérica. Entonces, la pelea de estos nuevos gobiernos que se llaman de derechas, como el de Ecuador, como el caso del golpe de Estado en Perú, el caso del golpe de Estado en Bolivia, un Arce que termina dándole la espalda a la política de un Evo Morales, que termina alejándose realmente de aplicar unos mecanismos y constituir una cultura política, ¿sí? Una cultura de bienestar. Y todo eso ha sido orquestado por Estados Unidos, no ha sido, pero con la guerra que tiene o con la amenaza o la disputa que tiene justamente con China. No es casualidad, no es casualidad que hoy en día nosotros tengamos en Latinoamérica la amenaza de Estados Unidos con unos barcos en aguas venezolanas. El despliegue de esos barcos no es una amenaza solamente para Venezuela, es una amenaza para Latinoamérica, porque viola la soberanía de Latinoamérica. Además, a esto, que era lo que le decía justamente al presidente Gustavo Petro, o sea, nosotros, él decía, nosotros vamos a defender nuestro territorio. Y yo, ajá, pero no han sacado las 8 bases militares que tenemos en Colombia. ¿Cómo lo vamos a defender? Porque al fin y al cabo, en una guerra, los militares estadounidenses van a pelear por su bandera, no van a pelear por la bandera colombiana. Por lo tanto, somos colonos. Y si queremos independencia, tenemos que tener ejércitos libres e independientes, tenemos que tener la capacidad de producir armas, tenemos que tener la capacidad de crecer económicamente, tenemos que tener la capacidad de darle formación, educación a nuestros pueblos, pero no la educación que siempre se da en Latinoamérica, que ven a la población como solamente para depositar información, no, es una educación crítica, pensando siempre en el porvenir de los intereses de nuestra soberanía, no solamente en obedecer. Ahora vamos a tener grandes réplicas internamente. Tenemos al narcotraficante 82 que hace poco fue condenado en primera instancia como Álvaro Uribe Vélez, que creó un ejército paraestatal, un ujú, grupo criminal narcotraficante para poder asesinar todas las voces y todas las personas, perseguir a medios de comunicación, perseguir a periodistas, quienes venimos divulgando y haciendo análisis de lo que sucede en nuestra Latinoamérica. Entonces, el tejido cultural que se tiene que dar en Latinoamérica, sin lugar a duda, tiene que haber otro líder de una envergadura que pueda apoyar, por ejemplo, el liderazgo que estamos viendo hoy en día con Gustavo Petro, algunas cosas que ha hecho Lula da Silva. Yo tengo mis diferencias con él frente al tema o al trato que le ha dado al presidente Nicolás Maduro, porque cuando Nicolás Maduro fue canciller, había muy buenas relaciones y se distanció justamente, le dio la espalda en este abrebocas, o yo digo abrebocas, ¿no? Con la llegada del BRICS, que nos permite a nosotros los pueblos de Latinoamérica ya tener por lo menos un respiro económico sí, y decir, nos alejamos del Fondo Monetario o nos vamos para los BRICS, que hay un trato por lo menos más igualitario, ujú. ¿sí? Sin dejar de decir que no hay cosas por criticar, pero así es la globalización no es paz, la globalización termina siendo una presión para poder haber un cambio. Exactamente. Bueno, Rosalba, un gusto haberte tenido con nosotros aquí en Onda Media AM 530 de Radio del Pueblo y en el canal de YouTube de Ceniza de Babilonia. Para la audiencia se habrá quedado súper satisfecha, ¿no? Después de tu exposición, muy enriquecedora y muy de actualidad. Así que muchísimas gracias. Esperemos contar contigo en lo sucesivo y,
y nada, que paséis buenas tardes y mucha fuerza ahí en Colombia para aguantar y para parar a los fachas estos, ¿no? Que por todo el mundo siempre están intentando de hacer la zancadilla. Bueno, yo creo profundamente en los medios de comunicación, creo profundamente que los medios de comunicación hacen un trabajo fenomenal. Yo no los llamo alternativos, yo los llamo medios independientes, el único camino a seguir, porque nos permite tener la criticidad, nos permite generar contenidos democráticos, nos permite llegar a cada uno de los hogares de su audiencia. Gracias a Cenizas de Babilonia por abrirme las puertas de su hogar, por sintonizarnos y por replicar este contenido. A usted que tenga muy, pero muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego, Rosalba. Hasta luego. Espacio publicitario. En Ditali Pizzas y Comidas, la más amplia variedad de cocina italiana e internacional en Buenos Aires. Pastas, pizzas, guisos, carnes, todo elaborado al estilo de la nonna. Variado y completo menú ejecutivo. En Maipú 902, esquina Paraguay. Ditali, un trocito de Italia en Capital Federal. Teléfonos 4311-1972, 4311-1972, WhatsApp 11-6861-0081, 11-6861-0081, Ditali.